Sean todos muy bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Camille. Yo soy Estefanía y hoy vamos a estar con ustedes hablando y nuestro tema va a ser Más allá de las fronteras, educação como acogida. Isso mesmo, Stephanie. Milhares de pessoas, entre elas niños, adolescentes e jovens, legam diariamente a capital de Boa Vista em busca de melhores oportunidades de vida. Este movimiento migratorio ha generado una creciente demanda por el acceso a la educación. Muchos inmigrantes desean continuar con sus estudios, pero al ingresar a las escuelas, la mayoría solo domina la lengua materna, el español. Y está en una etapa inicial de aprendizaje del portugués como segunda lengua. Y para ayudarnos a desenvolver este tema, que es un tema bien actual, tenemos aquí al profesor del Instituto Federal de Roraima, Alex Essende, y él nos va a contar un poco sobre un programa que él desenvuelve en el instituto justamente con inmigrantes, ayudando a inmigrantes a aprender esa segunda lengua. Sea bienvenido, profesor. Cuéntanos un poco sobre esa experiencia que usted tiene en el Instituto Federal de Roraima com esses alunos. Agradeço o convite e para falar um pouquinho desse projeto, quando eu cheguei aqui em 2021, ele já acontecia, mas houve uma pausa durante a pandemia e em 2022 me ofereceram, né, eu vejo como uma oportunidade para continuar com esse projeto e aí eu comecei a trabalhar então com a língua portuguesa para os imigrantes. É uma necessidade da comunidade, a gente sabe, né, como vocês contextualizaram, que há muitos imigrantes que chegam aqui e precisam desse aprendizado da língua portuguesa para poder se desenvolver, né? Buscar um trabalho, continuar os estudos. Então, é muito importante, né? É um projeto muito importante para que a gente consiga, né, trazer a comunidade e essa comunidade, né, que normalmente é vulnerável, para poder participar desse projeto e aprender um pouquinho mais da língua portuguesa. Perfecto. ¿Usted cree que en ese tiempo que tiene de aula, ellos se sienten acogidos en el instituto por usted? ¿Cómo funciona, más o menos? É um tempo bem curto, né? O projeto, em geral, ele dura cerca de 2, 3 meses, algumas aulas na semana, mas eu acredito que sim, que eles se sentem acolhidos, porque ao final de cada curso, eles perguntam se vai haver uma continuidade. Então a gente percebe, né, que é uma necessidade deles e que eles se sentem, né, bem estando aqui e inclusive gostariam, né, de ter essa continuidade. E eles han habido relatos de quais são os principais desafios? Os principais desafios é justamente, né, entender melhor todo o funcionamento da língua portuguesa e todas as necessidades, né, básicas e imediatas que eles precisam. E a gente direciona o curso justamente para isso, né, pensar um pouquinho a saúde, pensar um pouquinho a documentação necessária e esse básico mesmo, né, da comunicação do dia a dia. E professor, poderia compartilhar com uma história conosco sobre uma comovente superação de éxito relacionada com os estudantes imigrantes? Eu tive uma das estudantes, ela participou do curso eu não vou lembrar do nome dela agora, são muitos, né? A gente, só aproveitando a oportunidade, né? A gente oferece uma turma no início do semestre e normalmente uma turma no segundo semestre. Então são cerca de 40 estudantes no primeiro e 40 estudantes no segundo semestre. E aí uma dessas estudantes, a gente terminou o curso no ano seguinte e durante o curso, né, a gente fala um pouquinho sobre as oportunidades que a gente tem também aqui no Instituto Federal. Quais são os cursos que nós oferecemos, cursos técnicos subsequentes, cursos superiores. E aí a gente avisa fala com eles, né, dessas oportunidades e da documentação necessária. E uma das estudantes, no ano seguinte, né, após ela ter feito o curso de português para os imigrantes com a gente, ela estava aqui num momento de palestra, mas já como curso, né, ela está no curso subsequente de análises clínicas. Então, assim, eu vejo como superação e como oportunidade, né, para esses estudantes. Sim. En su opinión, ¿cuál es el papel de la escuela o de la institución en la promoción de la inclusión social de sus estudiantes? Isso, a inclusão ela passa pelo aprendizado da língua. E é uma oportunidade para a gente falar, né, de vários outros aspectos que são necessários para eles. Então, essa apresentação que a gente faz do Instituto,
essa recepção, né, de deixá-los à vontade. No início do curso, né, a gente sempre fala sobre isso, né, estejam à vontade para perguntar, para participar, para tirar as dúvidas que vocês têm, mesmo que não seja a temática exata que a gente está trabalhando, vocês podem trazer, né, essas dúvidas, que são dúvidas que vocês vão encontrar no dia a dia. Então, esse diálogo, né, aberto com eles é sempre muito importante para eles poderem se desenvolver e aprenderem o melhor possível. Esas salas de aula, ellas son de edad variada, ¿verdad? No hay una edad, son todos tipo 14. ¿Cuál es más o menos la edad que más busca esse curso? Isso, normalmente a gente estabelece uma idade limite, né? Acima de 14, se não me engano, não vou lembrar exatamente agora. Mas é um público bastante diverso. Então, a gente tem adolescentes, a gente tem jovens, a gente tem adultos e a gente tem senhores e senhoras. Então, tem uma variação aí de 14 até 60 ou um pouquinho mais. Talvez isso também seja um desafio, então, essa diversidade, né, do público em relação à idade, em relação à formação que já tem, em relação e o outro desafio talvez seja a experiência que eles já têm. Então, além da variedade que a gente encontra na questão da idade, a gente tem a questão da chegada no Brasil. Então, a gente já teve turmas, né, com estudantes que chegaram há um mês, ou seja, né, não tem tanta habilidade com o português, e tem aqueles que, por exemplo, já chegaram há 10 anos no Brasil, mas ainda encontram alguma dificuldade. E aí essa interação, né, em relação aos diferentes tempos, ela, por um lado, é positiva, porque a gente pode colocar eles em diálogo, né, tirando as dificuldades, e por outro, talvez um desafio, porque a gente tem que dar conta, né, de alcançar todos eles nos diferentes níveis. Sim. Professor, você pode compartilhar uma história comovedora de superação desses estudantes imigrantes? Uma história que é bem marcante. No final de cada curso desses, a gente traz uma atividade que é para eles falarem. Eu apresento um poema, né, o poema do Gonçalves Dias, a Canção do Exílio. Eu falo que é um contexto diferente, né? Mas nesse poema, o Gonçalves Dias, estando em Portugal, ele fala da saudade que sente do Brasil e daquilo que ele sente falta, né, em relação ao país. E essa atividade eles vão fazer, então, pensando no contexto do país deles, né, da Venezuela. Então, assim, é um momento muito emocionante, porque eles vão falar da saudade, alguns choram, a gente se emociona, então acho que é um relato, assim, é uma oportunidade bastante interessante de trabalhar com eles. ¿Quieres preguntar, Camille? Sí, ¿qué cambios son necesarios tanto en la política educativa como la estructura de las escuelas y para atender mejor este público? Aqui no Instituto a gente não tem, é um curso de extensão, então eu acho que o que falta talvez seria dar essa oportunidade de sequência. Então a gente sempre oferece esse nível mais básico, que é o imediato que eles precisam, né? E aí a gente nunca conseguiu avançar, até por falta de pessoal. Então a gente não consegue ir para um curso intermediário, um curso avançado. Talvez isso falte um pouco essa questão, né? Nas escolas do estado, eu acho que a gente teve uma outra experiência também, né? Uma forma de reforço, né, de língua portuguesa para esses estudantes. E eu acho que lá, para eles, né, para as escolas estaduais, falta um pouco também desse espaço para que eles possam ter um reforço e uma integração, né? Talvez falte também um pouco dessa integração com os outros componentes. Usted, aparte de estar de frente de esos cursos, también es profesor de la lengua portuguesa en el instituto, ¿verdad? En su salón, ¿hay alumnos inmigrantes? Sim, quase todas as turmas a gente tem alguns alunos imigrantes. E aí é a mesma situação. Como a gente tem um processo seletivo, normalmente os que chegam, né, para fazer os cursos integrados, eles já estão aqui há um tempo maior e eles já falam quase que fluentemente a língua portuguesa. Então, assim, às vezes eu percebo por uma palavra ou outra que eles falam. Às vezes alguns têm um pouquinho mais de sotaque, mas outros praticamente não têm mais sotaque. Então é quase imperceptível. Então, assim, já estão bem acostumados e já se apropriaram muito bem da língua portuguesa. Una duda,
Para esos alumnos ingresar al Instituto Federal de Roraima, ¿ellos pasan por algo específico? ¿Cuáles más ou menos, quais seriam os trâmites? Isso. Primeiro momento, né, quando a gente abre essa oportunidade para fazer esse curso, a gente faz uma divulgação da oferta, falando, né, um pouquinho sobre o curso, quando acontece, qual a carga horária, e nesse folder, né, que a gente divulga, tem ali especificando quais documentos eles precisam apresentar. E aí esses documentos eles vão ser apresentados, né, eles devem ser apresentados aqui na diretoria de extensão, é um das diretorias do campus, e eles trazem esses documentos. Eu não vou especificar agora os documentos, mas eu sei que tem o CPF, a identidade e comprovante de residência. Mas aí eu peço que fiquem atentos, né, a gente vai abrir futuramente, né, e em breve, mais uma oportunidade de uma turma, e aí no folder a gente vai especificar certinho quais são os documentos necessários. Es bien interesante porque es una oportunidad para ellos, para esos alumnos, ingresar al instituto. Y estuve días atrás en una escuela del estado y hubo unos alumnos que, ay, ¿cómo funciona? Ellos realmente querían y pensaban, algunos de ellos, que aquí era particular, privado. Entonces a veces no tienen información, pero es interesante que haya esa divulgación para que ellos puedan también ingresar, para que vean que las oportunidades son para todos. Y que el instituto hace esa inclusión para todos. No. Bueno, profesor, la entrevista fue bien breve. Yo le agradezco su tiempo y sus palabras nos inspiran para que conseguimos ver que tenemos que darles a sus alumnos la misma oportunidad que es para todos y mostrarles a ellos que el lenguaje es el camino, es la puerta de entrada y que como brasileros tienen que darle la mano para poder contribuir con ese desenvolvimiento de cada uno. Muitas graças, muito obrigado. E eu acho que é isso mesmo, né? A gente precisa de se abrir mais para essa interação. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias y felicitaciones por desarrollar un proyecto tan relevante, profesor. Bueno, ya volvemos, chicos. Ahora vamos a nuestro segundo momento. A mí me encantó la participación del profesor Alex. Nos dejó palabras sabias, palabras que necesitamos refletir como futuros profesores. Tú, Yosimar, dime algo, cuéntame, ¿qué tú crees sobre las palabras del profesor Alex? Sim, Stefania, são as palavras positivas que ele relata em NIF, mostram que a maioria dos estudantes imigrantes em Roraima, todavia, se concentram na educação básica, incluindo as redes municipais e estaduais. Sí, es decir que el acceso a la educación aún ainda es un poco difícil, un poco limitado para esos estudiantes. Y la pregunta que tenemos que hacer es ¿por qué tan pocos inmigrantes llegan a esta educación? ¿Por qué solo cuestión de tiempo o barrera que no conocemos? Por nuestra investigación, vimos que la educación con los inmigrantes es más difícil el acceso cuando se trata de el nivel técnico y de la universidad. Pero yo creo que esos son por causa de factores como la lengua, la propia lengua en sí. Muchas veces tienen esa dificultad de fluir en el portugués, entonces se cierran un poco. Y también a veces tenemos la xenofobia, ¿verdad? Que también es un factor lamentablemente triste, porque hay muchas personas que sufren eso todavía, lamentablemente en pleno siglo XXI. Pero bueno, yo pude investigar un poco en las escuelas, yo percibí que hay muchos alumnos realmente en la red estadual, como Yosimar dijo, ¿verdad? También en el municipio, pero hay pocos en la universidad. También otro factor que también me di de cuenta es que muchos de ellos necesitan trabajar. Sí. No tienen tiempo, se les hace difícil, entonces hay esa dificultad bastante. Para nós outros falarmos dessa adaptação emocional e cultural,
ligar a um novo país com um idioma e uma cultura diferente é grande desafio, não é verdade? Sí. E muitas vezes estes estudantes não encontram apoio suficiente nas escolas. Y eso muestra el papel que las instituciones tienen, como nosotros también tenemos que tener como contenido de aula también que tenemos que hacer futuramente. Y es necesario ofrecer también un ambiente que tiene que acoge esas personas, principalmente con el profesor Alex que está haciendo. Eso acoge a las personas. Necesitamos hacer eso con las personas. Y la xenofobia que algunas personas hacen no tiene por qué. Son personas que necesitan de apoyo, personas que necesitan de un futuro para sus familias, para sus hijos, y están aquí para tener eso. Y tenemos que acoger a esas personas, tener un apoyo psicológico en las instituciones y social también. Y tenemos que tener ese apoyo principalmente con los alumnos que ingresan en las instituciones y permanecen y se desarrollen aquí o en otros institutos. O sea, Camille, completando lo que me acabas de decir, es la inclusión de inmigrantes en el sistema educativo, pero también es un desafío y un compromiso con la sociedad, con nosotros en seres humanos, acogerlos a ellos, sentirse en casa. Porque imagínense, chicos, ustedes llegan de otro país y saber la lengua no debe ser nada fácil, es un desafío para ellos. Sí, y cuando observamos la diversidad presente en las escuelas, percibimos que cuando podemos ganar con esta convivencia, nuevas culturas, nuevas miradas, sí, otras formas de aprender y enseñar también. Estamos en la pasantía ahora y nosotros tenemos una visión tan grande de los alumnos, tanto en los inmigrantes y de los que son brasileños. Ellos se ayudan juntos y así que tienen que hacer, tienen que aprender juntos. Exacto. Son salas de aulas enriquecidas porque hay dos idiomas en el mismo salón. Es algo que debemos aprovechar, y tener estrategias para aprovechar eso y hacer eso que sea un desenvolvimiento para ellos, para que ellos crezcan con eso, aprendiendo uno con el otro. Sí. À frente de todo esto, queda claro que a inclusão de estudantes e imigrantes é uma responsabilidade que vai mais além dos muros da escola. É compromisso de toda a sociedade. Sí, eso es verdad. Eso es un compromiso de cada uno de nosotros, contribuir para ese proceso, contribuir para que ellos se sientan acogidos, para que ellos cuando lleguen aquí, ellos puedan como respirar. Mis raíces no están aquí, pero van a construir raíces aquí, raíces nuevas. No que sientan miedo de hablar, miedo de equivocarse, porque muchas veces no hablan por eso, chicos, porque a veces se van a equivocar y piensan, no, voy a ser motivo de chiste. No, ellos tienen que sentirse que ellos pueden hablar y poco a poco ellos van perfeccionando eso. Sí. Pero necesitan que practicar y sentirse más a voluntad para poder hacer eso. Sí, y podemos hacer, por ejemplo, ayudar a un compañero inmigrante a entender una actividad, practicar portugués con él, mostrarle los espacios en las escuelas, o simplemente escuchar y respetar su historia. Sí, solamente respetar. Otra cosa interesante es que en la ciudad ya de Boavista, en cada esquina o en cada avenida podemos ver que comida venezolana, sí, música venezolana, está en nuestro convivio, está en nuestro día a día. ¿Quién no ha comido todavía el pepito, el delicioso pepito? ¿Ya comiste, Josimar, pepito? Sí, muy bueno. Y tiene otras comidas muy buenas, ¿no?
Empanada. As empanadas. Tem a cachapa, que conheci recentemente, é muito boa. Arepas. São comidas, né? Que são que nos encantam. Pero está em nosso cotidiano, né? Hoje em dia. Sí, hace parte de nuestro día a día, ¿entiendes? Son culturas diferentes que debemos abrir así, abrir los ojos y abrazar toda esa cultura que es rica, porque ahí también hay músicas. No sé si han escuchado joropo. ¿Ya has escuchado joropo? Creo que sí. Creo que sí. Salsa, merengue, todo Sí, eso. merengue. Y hay músicas venezolanas que son excelentes. ¿Se acuerdan de alguna? ¿Te acuerdas de alguna, Yosimar, alguna música venezolana que te haya gustado, que te haya marcado? Tienes Joe Balvin, né, que canta em espanhol, tem Maluma. Sí. Sí. São cantores que, por onde andamos, tienes música muy buenas. Sí. A mí me gusta, particularmente me gusta de Shakira, que es colombiana. ¿La conocen? Ella Sí. canta en español y inglés. ¿Y tú, Camille, tienes alguno favorito? Ella habla también un poquito de portugués. Sí, ella Sí, también habla ella portugués. presentó Inclusive, en programa de Domingando con Luciano. Sí, eso Sí, mismo. ¿no fue? Y estuvo aquí en Brasil hace poco tiempo, ¿no? Sí, haciendo un show mucho grande, creo. Que está haciendo una estructura muy grande y está se preparando mucho, dijo ella. Entonces, creo que Son fue. culturas, son diversidades que contribuyen. Entonces debemos aprovechar todo eso y dejar que nuestros alumnos se sientan en su casa, que aquella situación por la que salieron de su país sea parte de un pasado, ¿entiendes? Sí. Para que se sientan mejor aquí y dejen eso para atrás. ¿Por qué hacer la vida más difícil a quien ya viene de una situación tan difícil, no? Sí. E complementando assim, o trabalho dos professores, né, especialmente da língua espanhola, na educação, podem buscar informações sobre ensinar de português como uma segunda língua e desenvolver atividades mais acessíveis, inclusive, como essas que estamos comentando, como a música, como a comida, né, venezuelana. Incluir esses imigrantes na realidade brasileira, que são comidas que também não, assim, tienes algo parecido com os ingredientes brasileiros, certo? Cierto, eso es verdad, Yosimar. Hay mucho que son similares. Bueno, chicos. Y la comida no es necesaria, no necesita ser grandioso. Puede comenzar con empatía, con una mirada atenta, con una escucha sin suizo. Tenemos que tener una mirada diferente, porque ¿y si fuera nosotros estando en su lugar? Tenemos que tener esta mirada de ¿cómo puedo no acoger a esta persona si no fuera yo? Si fuera yo en otro país, hablando otra lengua, estando en otra cultura, y creo que necesitamos tener una visión diferente. Como dicen, colocarnos en el lugar del otro. Sí. Eso es importante. E complementando, né, nesse contexto escolar, a escola pode e deve ser um espaço de pertenência, um lugar onde nada se siente estrangeiro. Exactamente, todos son iguales. Ese yo creo que es el punto clave, en poner claro que aquí todos somos iguales. Tuve varias experiencias en escuelas del Estado, inclusive hicimos un proyecto juntos, ¿recuerdan? Aquellos que traímos a los niños para acá. Ah, sí. Entonces pudimos ver que ellos se sintieron en casa cuando comenzamos a hablar sobre las comidas de Venezuela. Sí, la música Sí. que ellos conocían. Exacto. Entonces son cosas que se deben aprovechar y a veces buscar la manera de que eso haga parte del contexto de una sala de aula para que todos vean. Es una cultura, hay que valorizarlo, hay que valorizar a cada uno por lo que es, por lo que tiene, y cada uno de ellos tiene historias diferentes. Es bien interesante. Sí.
Y según algunos datos recientes que conseguimos, el número de alumnos inmigrantes matriculados en el IFE aún es pequeño, sin embargo, es muy diferente de las escuelas de la red estatal y municipal de educación básica, donde el número de estudiantes extranjeros, principalmente venezolanos, es significativo y creciente. Estamos en la pasantía ahora y tenemos una visión muy diferente porque aquí en Life no tenemos muchos alumnos inmigrantes, pero tiene. Sí, sí hay. Y en la pasantía que estamos, son tantos alumnos inmigrantes que puede hacer una aula tan diferente, una aula que puede estar hablando sobre su cultura, hablando con los alumnos en español, hablando su lengua materna, y eso es muy, muy lindo. ¿Y en tu escuela, Josimar, hay muchos alumnos inmigrantes? Sí, yo estoy en una escuela de rede estadual, pero tienes poco porque es ella noche, tienes poco, ¿no? Tienes sala que tiene Ella es la educación de jóvenes y adultos. Ella es la educación de jóvenes y adultos. Sí. Entonces hay menos. En la que yo estoy sí hay bastante. Hay bastante alumnos venezolanos. ¿Cuáles son las turmas? Primero, segundo y tercer año. Entonces hay más o menos. Y son alumnos que en la mayoría de ellos ya tienen un tiempo. Entonces tienen un cierto dominio en la lengua, en el portugués. Eu tenho uma dúvida, será que por la localidade, por exemplo, eu estou numa escola em centro da cidade, você está em uma escola em um bairro mais distante, será essa diferença da quantidade de imigrantes? Sí, sabes que tal vez puede ser alguna diferencia, porque realmente por tal vez ser una escuela más lejos, entonces ellos no tengan como el acceso, ¿no? Sea más difícil el acceso, puede ser también. No había pensado en ese punto de vista, sí, pero puede ser. Sí. Entonces por eso en mi escuela, que es un poco más distante del centro, hay más alumnos inmigrantes que en el centro, en el propio centro. La localidade, Sí. né? Lá do difícil acesso, né? Muito bem. Pero todos ellos debemos que se sientan incluidos, ¿verdad? Sí. Bueno, chicos, me gustó la conversación con ustedes, bien sabrosa, ¿sí? Porque es algo que tenemos que tomar en cuenta, es algo que tenemos que realmente ayudar, contribuir para que esas personas se sientan realmente acogidas, se sientan mejor, ¿verdad? Porque ya vienen de una situación difícil. ¿Por qué no contribuir para que ellos se sientan mejor, para que ellos puedan desenvolverse? Y Que vivir en un nuevo país, empezar desde cero, sí, es difícil. es difícil mucho, y aprender un nuevo idioma que es un poco diferente, queriendo o no, y adaptarse a una nueva cultura no es fácil. Sí. No es. Por isso, não devemos esquecer que mais do que nunca necessitamos exercitar a empatia. Sí, la empatía es muy importante en esos momentos. La empatía es ponerse en el lugar de otro, pero también es actuar y mirar a quién está en nuestro lado y preguntarle qué podemos ayudarlo, qué podemos hacer, sin estar señalando, sin estar culpando. Digo, ¿qué podemos ayudar? Porque eso tal vez para muchas personas no significa mucho, pero para ellos significan bastante. Ellos necesitan esa ayuda, ese calor humano, ¿entiendes? Sí. Y la responsabilidad de acoger no es solo de la escuela o del gobierno, es de todos nosotros, como educadores, como compañeros, vecinos o ciudadanos. Podemos y debemos construir juntos una sociedad más justa y humana. Quando devemos dar a mão a quem está mais começando de novo, ajudamos a transformar não só a vida dessas pessoas, sim também nessa forma de ver ao mundo, não é verdade?
Sim. Vimos como vários exemplos que o próprio professor Alex deu de realidade de vida desses imigrantes. Podemos contribuir haciendo que ellos ven Brasil, que es el país donde que estamos refiriendo, lo vean de otra forma, sentir, como dijo ahorita, el calor, ese calor para que se sientan más confortable. Y bueno, que también trabajemos para que en todas las escuelas, para que llevemos en todas las escuelas, para que las escuelas comiencen a hacer su diferencial, un diferencial como en buscar qué manera podemos acoger a esos inmigrantes. ¿Qué puedo hacer? Llevarlos a ellos a refletir qué se puede hacer, cuál puede ser el diferencial, porque hay que tener un diferencial, hay que llegar hasta ellos mostrándoles que aquí pueden continuar una nueva vida, un nuevo comienzo. Tenemos que pensarlo y hacerlo también. Sí, porque exacto. Nada, tenemos que sacarlo del papel. Bueno, chicos, como dije ahorita, me encantó estar con ustedes y que, bueno, hasta la próxima, que esto se puede repetir en otras veces y, bueno, que llevemos esa experiencia a donde vayamos para que ellos se sientan acogidos, se sientan el calorcito, porque ellos necesitan, nuestros alumnos necesitan, nuestros niños necesitan, esas personas ya pasaron bastante, están aquí buscando, entonces ¿por qué no extenderle la mano a quien necesita? Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias.